Saludos. En este vídeo que titulamos Matrix pastilla contra phi, vamos a hacer primero un recordatorio de vídeos anteriores. En vídeos anteriores estuvimos centrándonos en esta dimensión en la que estamos ubicados. Dijimos que era una dimensión espaciotemporal y estamos analizándola y profundizando en ella. Entonces, una de las maneras de profundizar sería centrarnos en lo que denominamos el número de oro o sucesión Fibonacci. Esta sucesión Fibonacci vimos que denota o está sobre todo predominante en ella lo que hemos llamado de las dos dimensiones o de los dos aspectos espaciotemporales, dijéramos que está sobre todo, ubicada o expresada sobre todo en la dimensión temporal, porque una sucesión ya dijimos que es un concepto sobre todo predominantemente temporal. También en otro vídeo anterior, analizando esta realidad, nos centramos en lo que formamos el puzzle de la comprensión de esta realidad. Estamos formando un puzzle para conocer realmente la realidad. Entonces dijimos que podríamos representar este puzzle mediante un cuadrado. Ahora afinamos más y decimos, más que un cuadrado, sería un rectángulo. Sería un puzzle en forma de rectángulo en el cual fueran encajando todas las piezas, pero de tal manera que tuvieran coherencia entre sí. Y de tal manera también que en este puzzle hubiese una parte central, un círculo central que estuviese vacío, hueco. En este círculo central estaría representado lo que nosotros denominamos el tercer eje de lo que también denominamos en el pensamiento simple y profundo la triunidad, donde debiéramos nosotros centrarnos, más que en la dualidad, donde Satán nos quiere llevar. Pues bien, en la sucesión Fibonacci, también el número phi te va indicando precisamente ese punto central, pero de tal manera que el número phi, pues el 1 seguido de un montón de cifras decimales, nunca llega a terminarse. Entonces esto representaría que en realidad en esa sucesión de decimales es como las cifras están, por ejemplo, sucediéndose un exceso, un defecto, un exceso, un defecto, pero nunca llegan al punto central. Entonces, si nunca llegan al punto central, pues también nosotros establecemos inductivamente la analogía de que en ese número phi nos está reconduciendo a una esfera, dijéramos, o a un eje, o a un círculo vacío que representa precisamente el tercer eje. Entonces vemos que en realidad el rectángulo áureo de esta manera, con ese círculo vacío, y la sucesión Fibonacci con ese phi que también al final también representa un círculo vacío, entonces comprobamos que son dos aspectos, tanto el rectángulo como la sucesión, de la misma realidad, pero está afrontada por distintos matices de espacio y de tiempo. Así, por ejemplo, en el rectángulo áureo, el aspecto que predomina es el aspecto espacial, porque hemos dicho que el aspecto espacial es más estático, más percibible, dijéramos, más concreto. Entonces nosotros vemos un rectángulo y vemos ahí el puzzle, y ahí vamos formando las piezas. Ese es un aspecto predominantemente espacial. En cambio, en la sucesión Fibonacci, pues lo que predomina precisamente es un aspecto temporal, porque tienes que para ir conociéndola, comprendiéndola, tienes que ir desplazándote en el tiempo, tienes que ir formando distintos elementos en una sucesión, un número con muchos decimales que tú vas construyendo. Entonces, aquí, por tanto, en esta realidad,
este número phi, pues para comprenderlo y para comprender esta realidad, pues nos sirve mucho. Y sobre todo nos sirve en la sucesión, ya lo hemos visto, en la sucesión Fibonacci, cómo Satán quiere que lo que exista predominancia sea en la dualidad. Él, ya hemos visto, que quiere que en esta sucesión Fibonacci, en el 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera, que nos quedemos en el 1, 1. En el 1, 1 dijimos que eran como dos paredes que en realidad son el 1 y el 2. Que te quedes en el 1 y el 2, te quedes en la dualidad, pero que no veas este eje central del número phi por donde se va desarrollando el número phi. Y entonces no veas la triunidad. Nosotros pues estamos descifrándolo y estamos sabiendo exactamente cómo son la estrategia. Pues bien, en esta estrategia que está presente en nuestra dimensión desde los orígenes, pues es la dualidad la que se impone, por las buenas o por las malas. Por las buenas se te impone con, dijéramos, palabritas como el amor o el deber. Y por las malas se te impone por otras palabritas como el miedo y el temor. Entonces, dijéramos que analizando toda nuestra historia, desde nuestra cultura, desde los orígenes, vemos que esto no ha cambiado nada en absoluto. Han cambiado los ropajes de los gestores, dijéramos, los gestores de esta dimensión satánica, dijéramos, estos han cambiado y siguen cambiando. Pero evidentemente, a medida que aplicamos un poquito el discernimiento, pues nos damos cuenta de que son los mismos, evidentemente, simplemente cambian el ropaje. Por eso hemos dicho que para comprender también esta dimensión en la que estamos, tenemos que considerar que no es la original, que es una dimensión secundaria. ¿Por qué? Porque ya con la experiencia y con el discernimiento sabemos, tenemos patente que existe una dimensión oscura que interviene en esta nuestra. Por eso la decimos que la nuestra es una dimensión intervenida o matrix. Pues bien, en la dimensión matrix, y por ejemplo analizando la película que te da Satán, porque Satán tiene que dártelo casi todo, pero torcido, pues está la tentación que dijéramos que le ofrece Morfeo a Neo. Le ofrece la dualidad, le ofrece las dos pastillas. Le ofrece las dos pastillas para que escoja una. Pero en realidad le está ofreciendo que se mueva simplemente entre el 1 y el 2. Pero lo hace tan astutamente que todos nosotros incluso lo vemos incluso coherente. Lo vemos incluso normal. Pero vamos a aplicar el discernimiento. Entonces, aplicando el discernimiento, vemos como el primer motivo, la primera manera de actuar Satán es presentarte el miedo. Así, los gestores concretos, personas concretas, como por ejemplo el señor de las gafas, que representa esta dimensión aquí concreta, de las leyes aquí establecidas, pues le da, dijéramos, la incidencia primera del miedo a Neo. Le dice, Neo, te podemos aplicar las leyes, sabemos que has roto todas las leyes informáticas. Si no te pones de nuestra parte y contribuyes con nosotros, pues te causaremos infinitos problemas. Esa es la seducción del miedo o la imposición del miedo. Pero ante Neo, como sabe muy bien representarlo, nuestra actitud positiva y fuerte del humano, con buenas intenciones, siendo valiente, siendo fuerte, pero ingenuo, que ahí es donde está la trampa, y sin experiencia y sin discernimiento, pues Neo, evidentemente, pues dice, por la fuerza lo rechazo, y rechaza esa primera tentación, pero ahora le espera la segunda, la de Morfeo, que en realidad, tanto Morfeo como el señor enmascarado con las gafas de sol, precisamente, para moverse mejor en la oscuridad, dijéramos así, pues en realidad son el mismo, como vamos a ir descifrando. Entonces, ahora viene la tentación del amor, dijéramos así, o del deber, o del altruismo. Y entonces, Satán, Morfeo, precisamente es el sueño, como ya hemos visto, lo va a despertar, pero resulta que el sueño lo va a despertar. Bien, pues entonces, él se presenta como dependiente, dijéramos, te necesitamos, Neo.
Necesitamos de ti, y la humanidad, no ya yo solo, sino la humanidad necesita de ti. Queremos que descubras la matriz para que nos liberes. Entonces aquí ya entra la tentación de la seducción, del deber, del amor, de la responsabilidad, del altruismo. Y por aquí es donde nos han cogido infinitas veces, casi infinitas veces. Esperamos que no nos coja más. Y entonces, pues, le ofrece la posibilidad de descubrir. Si tomas la pastilla azul, ya mañana te olvidas de esto y no ha pasado nada. Le está diciendo que en realidad está respetando su libre albedrío. Se lo está diciendo. Pero si tomas la roja, pues entonces descubrirás matriz y te llevaré y sabrás la profundidad, palabras muy importantes, la profundidad de la madriguera, de la madriguera del conejo, conocerás la profundidad. Entonces, Neo, pues tendría, para no caer, tendría que primeramente haber pues seguido indagando más. Bueno, la pastilla, bien, lo primero. Después ¿qué? Bueno, pues después de la pastilla, pues evidentemente ya te pones en sus manos. Después vienes que te van a poner, evidentemente, un implante en la nuca con un conducto, con un cable, dijéramos, es decir, con tecnología para darte a conocer esa matriz. Resulta que esa tecnología externa a ti, hecha por máquinas, te va a dar el conocimiento precisamente para combatir a las máquinas. Pero qué contradicción que te pongas en manos de las máquinas después para combatirlas. Entonces Neo, con el discernimiento, tendría que haber dicho, vamos a ver, yo ya he descifrado, ya sé con mi discernimiento que tengo el tercer eje, que tengo una parte superior a mí, en la que participo. ¿Por qué tengo que ponerme en una cosa externa cuando precisamente en la parte más externa, no en la más interna, es donde existe más peligro? Una pastilla que no sé ni siquiera lo que contiene es algo externo a mí. No sé lo que me va a producir. Pero no solo eso, después me voy a poner en manos, voy a dejar mi voluntad en manos de otras máquinas. En realidad estoy dejando mi voluntad en manos de alguien que me dice, se me presenta, que sabe más que yo, que es Satán Morfeo. Y entonces hacemos dejación de nuestra responsabilidad auténtica. Entonces la auténtica conducta de Neo, la auténtica conducta, si hubiese empleado discernimiento y lo estuviese empleando, pues sería, no, Morfeo, quédate con tu pastilla, quédate con tus implantes. Yo te agradezco este punto de verdad porque ha utilizado una parte de verdad, que algo de él sabe que no funciona bien en esta dimensión. Yo te agradezco esta parte de verdad. Me voy a centrar más en ir descubriéndola. Cómo es que no funciona esta realidad, cómo es que las cosas no son como yo, en mi interior me dicen que deben de ser. Aquí es donde yo me voy a emplear. Es decir, sería empezar a emplear discernimiento, que es lo que nosotros estamos haciendo actualmente y ahora y en este momento concreto. Estamos utilizando, valiéndonos de un pensamiento simple pero profundo para comprender el máximo, avanzar en este número phi hacia el máximo o en esta trinidad y conocerla al máximo y no caer en engaños que con este pensamiento simple se descubren fácilmente. Se descubren fácilmente como el niño que en el cuento de Andersen, del traje nuevo del emperador, que todo un pueblo, toda una ciudad entera está esperando que el emperador aparezca con el traje maravilloso hecho, y el que no lo vea de esa manera pues es un inútil, y solamente un niño con su emoción y con su pensamiento simple dice, pero anda, si va en pijama, si no lleva traje, o si va desnudo, y es el único que tiene razón en contraposición a toda una humanidad adoctrinada. Bien, seguimos y nos despedimos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.